satisfecha me siento en esta ocasión de recibir a un hombre destacado por su trayectoria profesional, el poeta y ensayista José Mármol. Gracias por ceder a esta invitación. Bienvenido sea usted a Encuentros VIP. Gracias a ti por invitarme. Muy contento de estar aquí. Me siento realmente privilegiado. No sabía que podía ser VIP. Lo es por su exitosa trayectoria profesional y sobre todo esa calidad humana que sabemos que es poseedor de ella. Muchas gracias. José, vamos a hablar de su vida, de todo lo que ha tenido el privilegio de vivir, valga la redundancia, en este plano terrenal. Su madre, la señora Antonia Peña, fue la que realmente le inculcó este amor y esta atracción por la poesía. Hablemos un poco de esta niñez tan especial en su vida. Así es. Yo soy hijo de padres muy humildes. Nací aquí en Santo Domingo, en Ciudad Nueva, donde ellos vivían en una casita pequeña en la calle Pina. Pero mi padre era sobre todo un hombre de la tierra, un hombre que amaba la tierra, un agricultor, aunque trabajaba. Aquí fue de los fundadores de la Policía de Tránsito y luego fue de los fundadores de la Policía Especial de Bancos. Y entonces él quiso volver a La Vega cuando yo tenía apenas un año y pico, ¿no? Menos de 2 años. De manera que me crié en La Vega y por eso digo siempre con mucho orgullo que yo soy vegano. Y bueno, yo sí recuerdo que en la casa, en nuestra segunda casa en La Vega, que era una casa de madera grande, azul, siempre pintada de azul, con una terraza pintada de amarillo, con árboles, porque tenía un patio muy grande, un tamarindo enorme y árboles de naranja, cereza, de mamón, que es una fruta que casi no se conoce, pero bueno, allá yo tenía la dicha de contar con ella, en fin. Y de noche recuerdo que, como se solía hacer en los barrios, en todas las ciudades, yo creo que aquí en la capital también, pues las familias sacaban sus mecedoras, las ponían en la acera y ahí con un radito pequeño pues se escuchaba música o se escuchaba algún programa y mi madre me tomaba en sus piernas y meciéndose en la mecedora pues me decía poesías de José Ángel Buesa, de Amado Nervo, esos poetas que eran muy famosos en esa época. Y por supuesto, también me cantaba canciones de cuna y demás. Y yo creo que sí, que esa sensibilidad por la entonación poética, por el ritmo de la escritura poética, para mí escritura, para ella era hablado, esto viene de ahí en buena medida, ¿no? Sin lugar a dudas, también de su padre, el señor José Dolores Mármol, recibe usted una educación y una formación que hoy en día es evidente con todo aquel que tiene el privilegio de conocerle. ¿Qué recuerdos llegan a su mente de su progenitor? Sí, muy gratos recuerdos. Mi padre no era un hombre de formación académica, apenas creo que llegó a un segundo o tercer grado de la primaria. Mi madre sí se hizo bachiller y pensaba hacer una carrera universitaria y todo, pero luego no pudo hacerlo. Pero mi padre no, él era lo que yo suelo llamar un sabio a la antigua, ¿no? Es decir, esas personas que cuando hablan contigo revelan conocimiento de la vida y que además tienen esa capacidad de vivir experiencias y de transmitirlas como consejos, como lecciones a los demás. Y yo siempre decía a mis amigos que lo querían muchísimo, mis amigos de La Vega, porque él murió justo cuando yo vine a realizar estudios aquí a la capital, producto de un accidente, pues falleció. Y mis amigos bromeaban mucho con él y demás, y siempre decían, ¿no?, que él era un sabio, un hombre sabio que hablaba, decían ellos, por sentencias, y realmente era así. Y una persona muy afable, a pesar de su humildad desde el punto de vista
económico, pero también esa humildad del hombre espiritual. Esto fue muy querido por todas las clases sociales en la ciudad de La Vega, que de hecho todavía se dice, y alguien me lo recordó hace poco a propósito del fallecimiento de uno de sus hermanos, mi tío Fernando, hace apenas un mes y algo, y varias personas allá en La Vega, cuando fui al sepelio de mi tío, me recordaban, decían, no ha habido en La Vega en los últimos 30 años un sepelio con más personas acompañándolo a su última morada que el de tu padre, a quien yo me traje luego. Sus restos me los traje a la capital y están aquí en el Cristo Redentor. Para mí ha sido la enciclopedia de mi vida, esa es la verdad. Amén, de verdad. Y por él, como usted señala, que fue agricultor, es que tiene esa apreciación y esa valoración hacia la tierra, hacia la naturaleza, ¿verdad que sí? Sí, de verdad que sí. Y me enseñó eso, a labrar la tierra, que yo lo hacía desde niño con él, como también me enseñó a adorar los ríos, por ejemplo, los ríos Río Verde, que fue el río donde él se crió, ahí entre Moca y La Vega, y esa sección se llama igual, Río Verde, y el río Camú en La Vega, que fueron, digamos, mis primeros contactos con el agua, así, el agua que fluye, ¿no? Aunque mi primer contacto realmente fue con el mar Caribe, aunque fuese simplemente percibiéndolo un poco a distancia. Y es verdad, ese amor que yo siento por la naturaleza, por el paisaje, tanto el paisaje de las montañas, de las campiñas, como el paisaje marino, yo creo que me los transmitió él realmente. Qué bien. José, siempre ha sido usted aplicado con los estudios desde pequeño, y háblenos un poco de esa experiencia en la Escuela de Bellas Artes allá en La Vega. Sí, es una experiencia, bueno, inconclusa para mí, porque no quiero decir frustrada, sino simplemente cortada abruptamente. Yo tenía una actitud natural, digamos, o más bien autodidacta hacia el dibujo. Mi padre, justamente, que trabajó muchos años en el Banco de Reservas en La Vega, me llevaba de aquellos lápices que se usaban en contabilidad, que cuando tú los introducías en un vasito de agua, era como tinta, ¿no? Más que grafito. Y él me regalaba de esos lápices y yo me pasaba horas dibujando solo, siendo muy niño, y lo que hacía era reproducir de memoria los dibujos animados que yo veía en la televisión. Entonces a ellos, tanto a mi madre como a él, a mi padre, les sorprendió encontrar un cuaderno lleno de esos dibujos, el pájaro loco, fantasmagórico, el Kid, el pirata, no sé, todas esas cosas que veíamos en la infancia. Y mi padre, sobre todo, era pariente de un ya conocido artista visual nuestro, Vicente Fabré, quien ahora está radicado en Miami y vende sus obras muy bien en Estados Unidos. Y Fabré era profesor de escultura en la Escuela de Bellas Artes de La Vega, y cuando mis padres le hablan, él ve el cuaderno y dice, no, yo tengo que llevármelo de una vez, este muchacho tiene talento para las artes visuales. Entonces yo apenas tenía 10 años, creo, y él me lleva a la escuela. Entonces los profesores, que recuerdo que eran los principales, eran Mario Locuar y Carlos Lora, le dicen a él, óyeme, está bien, él dibuja y todo, pero es muy niño, aquí no hay condiciones para aceptarlo. Y entonces ya eran estudiantes allí, artesanos y artistas famosos hoy día del carnaval, como Cayoya y como Bule, que yo los conocí allí, yo más niño que ellos, pero bien. Y también un artista nuestro muy importante que se radicó en París y que se hacía llamar Vinagre, murió ya. Vinagre también es de La Vega, y yo conocí a esos artistas allí porque finalmente me pusieron a dibujar un pie, yo recuerdo, y un torso,
y yo los dibujé, parece que también que los dos profesores dijeron, bueno, él es muy niño, pero vamos a ingresarlo a la preparatoria. Y así hice el primer año, y cuando cursaba mi segundo año, y me encantaba, iba todas las tardes a mi escuela de Bellas Artes. Una tarde estaba radicada en el edificio, esa joya arquitectónica del Caribe, que es el edificio de don Zoilo García, que ya luego se incendió y apenas queda la fachada. Allí estaba la escuela. Una tarde cuando llego me encuentro con los profesores y los demás alumnos en la calle, porque allí se enseñaba música también. El maestro Rafaelito Martínez tenía allí la escuela de música, y los encontré a todos. ¿Y qué pasó? No, estamos sin escuela porque el gobierno no le paga a los profesores y tampoco está pagando el alquiler. Era el gobierno de Balaguer, ¿no? Estoy hablando de inicio de los años 70. Y nada, la escuela se cerró por un tiempo. Luego la abrieron en un cuchitril, lamentablemente recuerdo que por la Padre Villini, en La Vega, pero ya no fue igual. Yo volví, intenté volver, pero no había espacio, aquello era un desastre. Entonces, parece que esas energías creativas, como yo iba a la librería Valencia, una librería famosa en La Vega, a comprar mis materiales de pintura y de dibujo, carboncillo, pinceles, guache, papel bond, cartulina, etc. Claro, yo veía los libros también, ¿no? Entonces, como ya no podía ir a comprar aquello, decidí comprar libros, y así empieza mi amor por la lectura y sobre todo por la poesía, porque los primeros libros que compré fueron realmente de poesía. Recuerdo que compré las odas de Garcilaso de la Vega, compré Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío, ediciones que conservo todavía con mucho celo, y me compré, recuerdo, una edición de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. Yo tenía 11, 12 años, ¿no? Y bueno, empecé a escribir, imitando todo aquello, lógicamente, pero sin guía de nadie, ni mucho menos. Era una cuestión autodidacta, ¿no? Y bueno, Soraya dice que conserva unos textos míos que están firmados en 1971, lo que quiere decir que yo tenía 11 años. 11 años. Y yo le he dicho que si saca esos textos tenemos problemas, porque yo no sé lo que hay allí. Deben ser malísimos, pero bueno, son los primeros, ¿no? Claro, claro que sí, pero yo le invito que tras la pausa vamos a seguir conversando de estos temas tan interesantes que identifican la vida de José Málmol, entre ellos su hermosa familia que le ha dado la vida, así como también su compromiso ante la sociedad y otros temas de interés. ¿Qué le parece, señor Málmol? Magnífico. Claro magnífico, que sí. encantado. A ustedes, amigos, en breve retornamos. A continuación, Donde yo creo que está el problema, Yaira, es en que información no significa formación. Y de eso sí carece parte de la juventud en nuestro país y en muchos otros países del mundo. Y la formación tiene su origen no en la escuela, no en el colegio, no en la universidad, es en el hogar. La Viña del Catador ofrece la más extensa y selecta variedad de bebidas de todas las regiones del mundo, espacios que invitan a compartir y degustar de un ambiente distinguido y buen gusto. En la Viña del Catador, usted encontrará todas las bebidas para sus eventos y celebraciones. Sea parte de esta experiencia vitivinícola que ofrece el Catador. Les invitamos a visitar nuestras tiendas, ubicada en la calle Virgilio Díaz Ordóñez, número 43, del sector Evaristo Morales, y en la Lope de Vega, esquina Max Enrique Sureña, en el sector de Naco.
El Catador. Caney es la segunda etapa del proyecto Balcones del Atlántico, en Las Terrenas, Samaná, un magnífico escenario de 72 apartamentos, 8 townhouse y 5 elegantes villas, que vienen a satisfacer el gusto más exigente de aquellos que buscan la tranquilidad y el descanso pleno. El proyecto Caney cuenta con un diseño elegante en sus jardines, así como en el interior de los apartamentos y villas existentes, convirtiéndolos en el espacio perfecto para compartir y disfrutar con la familia en un lugar maravilloso, como lo es el proyecto turístico Balcones del Atlántico. La satisfacción más grande que puede tener cualquier constructor es cuando viene un cliente y tú le ves esa sonrisa en su cara, si tú quieres, ese signo de aceptación de su unidad. Para mí eso no tiene precio, y para eso en realidad es que nosotros trabajamos. Es una etapa especial y a mí lo que me gustaría es que la vinieran a conocer, como siempre yo he dicho, dennos la oportunidad y vengan a conocer el proyecto. Estas propiedades cuentan con 2 y 3 habitaciones, todas con un estilo diferente, acogedor y elegante, ofreciendo a sus visitantes la verdadera esencia del lujo simple. Una vez más, gracias a todos ustedes por seguir siendo parte de esta su revista social Encuentros VIP, y precisamente en esta ocasión tan especial donde estamos conociendo aún más la vida de este destacado dominicano, poeta y ensayista José Málmol. Vamos a seguir conociendo algunos libros de su autoría, así como también el bello amor que le profesa a su hermosa familia. Con todos ustedes, José Málmol. Gracias una vez más a todos ustedes por continuar con nosotros disfrutando de esta interesante conversación con el poeta dominicano José Málmol. Gracias por recibirnos en este bello hogar que le ha dado la vida. Gracias a ti. Y qué bueno es seguir conversando con usted de tantos temas interesantes, entre ellos la poesía, que no es un género
literario popular, pero realmente tiene su esencia y nos puede edificar un poco de la misma. Sí, bueno, yo te diría que no es que no sea popular, tiene su público, y como tiene su público, entonces es popular en ese público, que es una, como decía el gran poeta español Juan Ramón Jiménez, una inmensa minoría. Sí, es así, pero yo lo que creo es que no es un género tan exitoso en el mercado como otros, y particularmente la novela, ¿verdad? Que sí es ya más la novela, el relato, etcétera, son hasta los cuentos, son más leídos hoy día que la poesía. Y yo creo que ese cambio radical, porque entonces la poesía sí predominó por un largo periodo de la historia occidental y también en Oriente, desde los poemas de pensamiento, ¿verdad?, que fueron escritos por Heráclito y Parménides, que escribían filosofía en forma de poemas, siguiendo por supuesto con la Ilíada y la Odisea, y luego toda la tradición poética griega clásica y romana posterior, y hasta que aparece el Quijote. El Quijote entonces ya provoca ese vuelco, ese giro, y hace de la novela el género de la modernidad, y por tanto hoy día se refleja con el éxito en el mercado. Pero la poesía tiene un público muy particular, y es aquel público que busca lo más hermoso y sensible expresado a través de la palabra. Entonces, claro, te encuentras con gente que compra libros de poesía, por eso se siguen haciendo de alguna manera, las editoriales los hacen, los poetas los escriben. Lo que ocurre es que no es el género exitoso por excelencia en el mercado de hoy, pero tiene su público y lo seguirá teniendo. Yo no creo que, primero, que el libro como objeto físico vaya a desaparecer realmente, no lo creo, porque cada vez se imprimen cientos de miles, es más, millones de libros en los mercados tanto de Europa como de América Latina, y en la lengua española particularmente, ni qué decir de otras lenguas. De modo que no desaparecerá el libro como objeto de papel, ese que le gusta a uno tocar y pasar y demás, con todo, y que hoy día se plantee tanto filosófica como sociológicamente, que nosotros vivimos la época de la pantalla, la época de la imagen. Es verdad, pero no quiere decir que vaya a sepultar al libro. Luego, la poesía tiene y tendrá su público, que es selecto, que es menor comparado con otras expresiones de la literatura, sí, pero lo tendrá. José, poeta, ensayista, escritor, una poesía que siempre permanece en su mente. ¿No las pudiese usted decir en estos momentos? Uy, hay muchas. Hay muchas. Todavía tengo, afortunadamente, la capacidad de recordar. Ya sería incapaz de aprenderme uno nuevo, ¿eh? Pero de los que me aprendí mientras era joven y leía con mucha pasión, pues sí, conservo varios. Que, a ver, ¿cuál se me ocurre? Bueno, un poema muy hermoso de Pablo Neruda, que lo escribió a los 19 años de edad, y que se llama Maestranzas de Noche, y que dice, bueno, recuerda la vida de niño de él, ¿verdad?, con su padre cuando iba y se montaba en la locomotora que manejaba, que guiaba a su padre en Chile, en Temuco, en la montaña, y que transportaba madera, carbón, etc. Y escribió ese poema que se llama Maestranzas de Noche, y que dice: fierro negro que duerme, fierro negro que gime por cada poro un grito de desconsolación, las cenizas ardidas sobre la tierra triste, los caldos en que el bronce derritió su dolor. Aves de qué lejano país desventurado graznaron en la noche dolorosa y sin fin, y el grito se me crispa como un nervio enroscado, como la cuerda rota de un violín. Cada máquina tiene una pupila abierta para mirarme a mí.
En las paredes cuelgan las interrogaciones y en los cuartos desiertos, desesperadas, corren y sollozan las almas de los obreros muertos. Es un poema hermosísimo de Neruda, que es un poema con una carga social, ¿verdad?, muy fuerte, porque él lo que retrata es cómo trabajaban en las excavaciones, ¿verdad?, en la mina, los obreros, pero también cómo vivían, la pobreza en que vivían los obreros chilenos y que siguen viviendo hoy día, lamentablemente, en Chile y en otros países, incluso el nuestro, ¿por qué no? Hombres que trabajan tan fuerte, tan duro, y sin embargo son económicamente tan frágiles. Y él retrató eso, ¿no? A mí me encantó ese poema y me lo aprendí cuando era un adolescente apenas. Sí, hermosísimo. José, son diversas las obras bajo su autoría. Hablemos de las mismas. ¿Qué gran regalo nos deja usted en esta vida? Bueno, no sé si será un regalo, pero para mí escribir es una necesidad vital. Si no fuese así, tal vez hubiese dejado de hacerlo hace mucho tiempo, porque razones para no crear en este país hay muchas, pero he perseverado porque para mí leer y escribir es como respirar, es como alimentarme, es parte de mi vida cotidiana. Antes tuve una mayor disciplina y mayor rigor. Ya conforme el tiempo va pasando, los médicos me exigen que duerma más. Ya no le puedo robar tantas horas a la madrugada. ¿Verdad que sí? Tampoco Soraya me lo permite, pero bueno, me le escapo de vez en cuando y sigo trabajando y leyendo de madrugada. Y yo he tratado, Yajaira, simplemente de escribir. Yo no he tratado de... No presumo de nada, ¿no? Es que no es necesario. Yo simplemente quiero leer y escribir. Y en ese proceso, pues van quedando las obras, van quedando, si no obras, por lo menos, como decía Borges, los borradores de lo que uno quiso publicar. Pues bueno, en 1984, cuando yo recién cumplía los 24 años de edad, publico mi primer libro. Recuerdo que se puso en circulación en Casa de Teatro con la ayuda de Freddy Ginebra y de Alexis Gómez Rosa, un poeta importante de nuestro país, y Freddy Ginebra no necesita, por supuesto, presentación. El guardián, el ángel de Casa de Teatro, ¿no? Y allí se puso a circular El ojo del arúspice, que es mi primer libro de poemas. Y luego ya van apareciendo año tras año, más o menos, tantos títulos, Otredades 1 y Otredades 2, ¿verdad?, que son mi segundo y tercer libros. Luego aparece La invención del día, libro con el que apenas con 26 años de edad se le otorga a ese libro lo que era entonces el Premio Nacional de Poesía, en el año 1987. Y luego ya aparecen otros tantos títulos, Lengua de Paraíso, ¿verdad?, que recibe el premio de poesía Pedro Enrique Sureña en 1992. En el 94 publico entonces Deus Ex Machina, que es un libro donde hago ya propuestas formales distintas. En cada uno he tratado de ir haciendo propuestas estéticas distintas sin que se pierda la esencia de la voz propia del poeta, ¿no? Y ese libro pues obtiene justamente el premio de poesía de 1994, año en que se publica en Casa de Teatro. Y también obtiene el primer premio internacional o el primer reconocimiento internacional que recibe mi trabajo, que es el Accessit al Premio Eliseo Diego de Poesía en México, en el año 94 también. Luego, ¿qué viene después? Viene Criatura del Aire. Luego vienen otros tantos títulos, no sé, olvidaré alguno de por medio, los libros de ensayo que empiezan a salir, empezando con Ética del Poeta, que es un libro que todavía se me pide que se reedite, ya se va a reeditar. La editorial Santuario va a preparar una edición de Ética del Poeta. Y luego otros tantos libros de ensayos y de poemas, de los más recientes. Libros de poemas están, por ejemplo, Miradas Paralelas, que es un libro en el que juego a hacer
un paralelismo con fotografías de un artista español que se llama Ángel Martínez. Luego aparecen entonces ya, claro, Torrente Sanguíneo, que obtiene de nuevo el Premio Nacional de Poesía 20 años después, en el 2007. Y bueno, pues luego otros libros de ensayo, como, no sé, no me acuerdo de los títulos, pero bueno. Es que son múltiples los Sí, libros, gracias sí, a Dios. hay bastantes ya. Y Hay qué bastantes. bueno que han sido premiados, galardonados en algunos renglones nacionales e internacionales. De nuestra parte, muchísimas felicidades. Y recientemente también fue galardonado con el premio Casa de América de Poesía. Así Hablemos es. al respecto de este merecido reconocimiento. Gracias. Bueno, para mí los premios son una contingencia, son un poco el resultado de algún movimiento del azar, yo pienso a veces, porque yo había estado trabajando ese libro por 3 años y medio más o menos, cosa que es parte de mi proceso, no me precipito, releo, reescribo, voto, rehago, rompo, vuelvo y trabajo, en fin. Y en esa dinámica pues fue surgiendo ese libro al que puse por título Lenguaje del Mar, que es el título de uno de los poemas que lo integran. Pero cuando lo fui analizando en conjunto y fui transcribiendo mis papelitos, que yo escribo en papelitos chiquitos, puede ser la cajita de un chicle, puede ser el papelito me encantan los papelitos que ponen en las habitaciones de los hoteles cuando voy de viaje, como no tengo el trajín cotidiano aquí, entonces esas libretitas me encantan y yo escribo de madrugada siempre, y me traigo eso y luego al año, 2 años es que voy transcribiendo y ya dándole, trabajándolo, pulimentando esa semilla poética que había en esos papelitos. Entonces me di cuenta de que había tantos poemas alusivos al mar que ha estado presente siempre en mi modesta obra poética, ¿no? Siempre aparecen poemas al mar, poemas al río Camus, poemas en fin. Y dije, este libro entonces debe llamarse Lenguaje del Mar. Mi amiga Maricécili Mora Ramis, Mari Mora, hija de Manuel Mora Serrano, ese conocidísimo escritor nuestro, ensayista, novelista, investigador, poeta también, me dice en nuestro último encuentro en Madrid, penúltimo, el año pasado, oye, Jochi, ¿por qué no mandas algo a un concurso aquí? Aquí está el premio Loewe, aquí está el premio Casa de América. Digo, mira, tengo algo ahí que voy a ver. Entré en noviembre del año pasado a la página de Casa de América, vi la convocatoria y envié el libro con un seudónimo y un lema. Y nada, me olvidé de eso, cosa que suele pasarme, ¿no? Me olvidé. Y a finales de mayo, pues suena el teléfono aquí en casa en la mañana, estábamos desayunando, Soraya, Yacer y yo, Alberto todavía no se había sentado a la mesa, y suena el teléfono de la casa, cosa extraña ya, porque a uno siempre lo llaman a los teléfonos celulares y demás. Y yo les dije, no se paren, que eso debe ser Mari Rosa, mi asistente del banco, que debe haber un cambio de agenda, porque eran las 8 menos 5 de la mañana. Y cuando levanto el teléfono, resulta que estaban preguntando por el poeta José Mármol, una señora con voz o con acento español, ¿no? Muy castellano. Entonces digo, sí soy yo. Y me dice, bueno, soy la presidenta del jurado de poesía de Casa de América 2012 y lo llamo porque aquí está el jurado reunido, acabamos de abrir el sobre y resulta que usted es el ganador. Digo, qué maravilla. ¡Qué bueno! Y ahí, bueno, pues hablé con todos los miembros del jurado que me felicitaron. ¡Qué noticia más agradable! Había gente ahí como Benjamín Prado, como Piedad Bonet de Colombia, que lo ganó el año anterior, Luis García Montero, Jesús García Sánchez, en fin, gente de mucha incidencia en la poesía de habla hispana. Y bueno, pues me dio alegría, ¿no? Por supuesto, Y es un premio de todos. siempre he pensado que es un premio de la poesía dominicana. Tiene mi nombre y tiene el título del libro que yo le puse, pero creo que se abre una de esas puertas que decía William Blake, que son las puertas de la percepción, ¿verdad? Que hacen que las cosas se vean infinitas. Entonces, a partir de ahora, yo creo que la poesía dominicana pues tiene un campo de proyección en el ámbito de la lengua hispana en sentido general, ¿no?
Bien, qué bien. De nuestra parte, muchísimas felicidades. Gracias. Es un premio de todos y qué bien que... Y me alegra que haya habido ese regocijo en el país. Totalmente. De verdad que sí, yo mismo ya siento un poco de vergüenza porque la gente me dice tanto, te vi en el periódico, te vi en tal cosa, que ya yo bajo la cabeza y digo gracias con Ay, amén. mucha timidez, pero sí es que yo lo vi, las expresiones que he visto y lo agradezco muchísimo de todos ustedes, ¿verdad? Que son los responsables de los medios de comunicación, que hayan transmitido con tanto regocijo esa noticia. Y ahora que acabo de venir de Washington y pude hablar con gente nuestra que está en Nueva York y allí mismo, porque se celebraba el 20º aniversario del Maratón de la Poesía Hispana en Washington. Yo había sido invitado antes, no tiene nada que ver con el premio, pero aquello también se convirtió en una fiesta y leí un poema del libro inédito y todo lo demás, y qué bueno, me alegra eso. que Muy la bien gente- merecido. Por eso te decía que no es que la poesía sea impopular, es que tiene un grupo de lectores minoritario en comparación con otros géneros, pero exigente, que es lo importante. Exigente, ¿verdad? Y además comprometido, militante. Como comprometido está José Mármol también con una importante entidad bancaria desde hace ya 21 años. Así es. Cuéntenos de esta experiencia en el sector bancario. Para mí ha sido una experiencia muy importante, es un privilegio para mí pertenecer a una organización como el Grupo Popular y el Banco Popular Dominicano, cuyos principales ejecutivos, don Alejandro Grullón, don Manuela Grullón, siempre me han respaldado en estas inquietudes mías, ¿verdad? Y claro, tengo que en este ámbito pues dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y claro, en el ámbito financiero la poesía tiene poca cabida, ¿eh? Así es. Yo soy responsable de las comunicaciones corporativas y de las relaciones públicas, iba a decir de la responsabilidad social, también con un equipo brillante de gerentes que tengo el privilegio de dirigir, y hacemos un trabajo que creo que ha impactado muy positivamente en la sociedad. La imagen del banco y del grupo, que es una responsabilidad nuestra, de todo ese equipo de trabajo y de la presidencia, por supuesto, y de todos los funcionarios, los ejecutivos y de cada uno de los empleados de la organización, pues esa imagen tan positiva, ¿verdad?, de la organización en la sociedad, yo creo que es resultado de la calidad humana y del compromiso ético y de esas estructuras de gobernabilidad que caracterizan esa organización financiera, que es valorada y admirada por toda la población dominicana y por la región del Caribe y de Latinoamérica. Para mí es una dicha y les agradezco a ellos el que piensen que mi modesto trabajo allí todavía es necesario y que me permitan seguir formando parte de ese valiosísimo equipo de profesionales que trabaja allí para beneficio de sus accionistas y de sus clientes y de toda la De sociedad. toda la sociedad. Así es, José. También la vida le ha bendecido grandemente con una familia hermosa, integrada por una dama distinguida, muy conocida también, la señora Soraya de Mármol. Hablemos de este regalo divino. Así es, yo lo considero así, francamente. Soraya y yo nos conocimos de niños porque vivíamos esa casa de la que te hablé hace un rato, la casa de madera de la 27 de febrero, es muy emblemática para mí, la calle 27 de febrero. Soraya vivía en la misma 27 de febrero a apenas media cuadra de mi casa. Ella vivía frente a la cancha del Club Parque Hostos, donde nos criamos y donde yo jugué baloncesto muchos años y me llevé siempre la bandera del Club Parque Hostos en alto y mi camiseta, que era la número 13, pues también lo hacía con mucho orgullo, tanto en el baloncesto infantil como juvenil. Nos criamos allí, pero bueno, no fue sino hasta que yo tenía los 14 años y ella iba a cumplir quizá los 13, cuando Cupido nos flechó, ¿verdad? Y entonces yo le dije que estaba enamorado de ella, con muchísima timidez mirando hacia abajo. Y ella, por supuesto, no me contestó nada y se fue por ahí, ¿verdad?, muy tranquila. Y después yo vuelvo y le digo, mira, te he dicho algo y no te
no merezco una respuesta. Y me dijo de una manera muy altiva, pero muy serena, me dijo, es que lo estoy pensando, ¿no? Entonces, claro, éramos dos adolescentes y por supuesto, aunque los dos nos comprometimos con un sí, ¿verdad? De que seríamos noviecitos, pero yo no podía ir a su casa, ni mucho menos, ni ella a la mía, en fin, que teníamos esos amores platónicos a distancia y los tuvimos por espacio de 3, 4 años. Ya luego, su hermana mayor, Angelita, contrae matrimonio con Frank de la Mota y entonces ella pasa a vivir con ellos y Frank y Angelita me invitan a su casa y así ya, pero ya yo estaba en el bachillerato, ya estábamos grandecitos y demás. Bueno, así ya tenemos casi 30 años de matrimonio y más 7 de noviazgo, o sea que, y bueno, hemos procreado 2 hijos maravillosos, Yacer José y Alberto José. Yo creo que son para nosotros dos el mayor regalo que nos han dado Dios y la vida. Son 2 hijos hermosísimos. Qué bueno, y ellos también se tienen que sentir muy privilegiados de tener los padres que le ha dado la vida. De verdad que sí, es lindo. Hay una anécdota interesante. Yo recuerdo que una vez en un programa, no sé qué pasó, que igual me hicieron varias entrevistas, y una señora que fue a entrevistarnos a otro apartamento en que vivíamos aquí en Naco, a ellos dos, ella quiso también entrevistarlo a ellos dos. Y cuando la entrevistadora les pregunta, bueno, ¿y ustedes dos también son amantes de la lectura, de la creación, porque sus padres, esto y lo otro? Y los dos dijeron, no, esos son ellos dos. Esos son ellos dos. No tenemos nada que ver con eso. Tienen su vida aparte. Sí. Qué bueno. Es así, los hemos criado con sobre la base de un criterio de educación democrática, pero descansada en principios éticos y en mucho amor sobre todo. Yo creo que eso es lo fundamental. Qué bueno que en este hogar se siente la presencia de nuestro Dios y es muy merecido porque cuánta gente valiosa está dentro de ella. Gracias. Sí, gracias. José, y finalmente queremos que nos envíes un mensaje a esta juventud que estamos carentes de información, de educación, de conocimientos. Qué bueno que sería de la parte de usted que viniera este mensaje. ¿Cómo no? Yo creo que nuestra juventud y la juventud de todo el mundo hoy día no carece, sino que más bien lo que más tiene es información. Porque el apogeo de las redes sociales, todos los avances tecnológicos y del mundo de la informática provee información. Donde yo creo que está el problema, Yaira, es en que información no significa formación. Y de eso sí carece parte de la juventud en nuestro país y en muchos otros países del mundo. Y la formación tiene su origen no en la escuela, no en el colegio, no en la universidad, es en el hogar. Y yo, por eso, al tiempo que, por invitación tuya, hago un llamado a los jóvenes a que procuren incorporar en sus vidas los auténticos valores humanos. También hago un llamado a los padres para que sean responsables en la tarea de criar adecuadamente a sus hijos. Criarlos para que sean seres autónomos, independientes realmente, porque, como decía el poeta Jalil Gibran, los hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida. Pero hay que inducirlos, ¿verdad?, a que caminen por la vida con sentido de responsabilidad, de solidaridad que se ha perdido en la sociedad contemporánea, de compromiso con sus conciudadanos, de respeto, porque nosotros vivimos en una sociedad en la que todo se irrespeta, empezando por la necesidad de que los hijos respeten a los padres. Y hay muchos hogares aquí resquebrajados porque no hay una relación armoniosa de respeto entre padres e hijos. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Valores auténticos, valores humanos,
porque esos avances de la tecnología, como advirtió en su momento un gran filósofo, Martin Heidegger, constituyen una amenaza para la humanización de la sociedad. Si los tomamos por la vía del mercado, si los tomamos por la vía del avance tecnológico per se, que al tiempo que posibilita la vida también la destruye con mucha facilidad, porque el átomo, la separación del átomo ha servido para crear realmente herramientas médicas que salvan vidas, pero también es utilizado para destruir millones de vidas, cientos de miles de vidas en un instante. Entonces, la ética, el compromiso ético del individuo con el otro y con la sociedad en su conjunto, yo creo que es un valor que se ha perdido y que tenemos que luchar por que se recupere. Si lo logramos, nuestros jóvenes entonces serán responsables, disciplinados en el estudio, que es fundamental, serán respetuosos y por tanto tendremos hombres y mujeres que convivirán mejor entre sí, se respetarán el uno al otro y respetarán también el entorno, la naturaleza, que es irrespetada cada minuto. Cuando yo veo que alguien adulto se pasa en un semáforo en rojo en nuestras calles, yo pienso que es un virtual asesino, porque está irrespetando la vida de quien pueda, llevándose de la organización social y pensando que va a cruzar en luz verde, troncharle la vida en un gesto de irresponsabilidad. Entonces, jóvenes, padres, vamos a ser todos responsables y tendremos una mejor sociedad. Amén, que así sea. Gracias, José Mármol, por esta intervención que sin lugar a dudas ha resultado de mucho interés para todo nuestro público de Encuentros VIP. Gracias por tus conocimientos y por esa sapiencia que te ha identificado a través de los años. Muchas gracias por ceder a esta invitación. Gracias a ti y muchas gracias a ese público que siempre te sigue. Y a ustedes, amigos, la invitación a que sigan con nosotros compartiendo de todo el contenido interesante que cada fin de semana les ofrece su programa Encuentros VIP.